Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, les doy la más cordial bienvenida a este diálogo sobre perspectivas económicas en un nuevo entorno. Cedo el uso de la palabra a la doctora Raquel Araujo Gómez, directora de la licenciatura en Economía de esta escuela. Bienvenidos. No, no te oímos, Raquel. Listo, una disculpa. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este diálogo con estos ponentes maravillosos en lo que se refiere al tema. Y me tomaré ahorita la libertad de presentar justamente a los dos ponentes, el doctor Gabriel Casillas Olvera, director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte. Fue funcionario del Banco de México por más de 10 años en las áreas de investigación económica, operaciones de banca central y administración de riesgos. Antes de trabajar en Banorte, se desempeñaba como economista en jefe para México del banco JP Morgan Chase & Company. Asimismo, fungió como economista en jefe para México y Chile en el banco de inversión UBS algunos años atrás. En el ámbito académico, el doctor Casillas ha sido profesor de cátedra del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Universidad Anáhuac y de la Escuela de Graduados en Alta Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del selecto grupo de líderes del futuro del Instituto Nacional de Finanzas y presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ha impartido conferencias en temas económicos en México, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa y Asia. A su vez, ha sido referee de la revista de análisis económico de Georgetown University, el trimestre económico, y ha publicado artículos en revistas especializadas como el Journal of Policy Modeling. El doctor Gabriel Casillas es economista egresado del Tecnológico de Monterrey y obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Texas A&M, especializándose en econometría, teoría monetaria y economía de la información. Bienvenido, doctor Gabriel Casillas. Muchas gracias, Raquel. Gracias por la invitación. Al contrario. Ahora presentaré al doctor Arturo Dam Arnal. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y la licenciatura en Filosofía en la Universidad Panamericana, donde también cursó la especialidad en Filosofía Política y Social, las maestrías en Filosofía, en Derecho Económico y en Ciencias Jurídicas, así como el doctorado en Filosofía. Profesor en las facultades de Derecho y Filosofía y en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Profesor invitado del IPADE, articulista en el periódico La Razón y en los sitios electrónicos Asuntos Capitales y Animal Político. Comentarista habitual en noticieros de televisión y radio. Autor de 22 libros sobre temas de economía y filosofía y coautor de otros 7. Bienvenido, Arturo, un gusto verte. Raquel, muchas gracias por la presentación. Gabriel, un gusto compartir contigo estos momentos y muchísimas gracias a la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana por organizar este foro. Muchas gracias. Y bueno, dado que esto es una plática más que una exposición, yo quisiera comenzar por preguntarle a Gabriel, ¿cuál consideras tú, Gabriel, que es el entorno global en el cual está inmerso ahorita la economía mexicana, una economía globalizada, tanto por el lado del comercio exterior como por el lado de la inversión extranjera, en concreto la inversión extranjera directa? ¿En qué momento se encuentra la economía mexicana en relación a la economía global, al entorno internacional? Muchísimas gracias, Arturo. Un honor compartir este panel contigo. Y muchísimas gracias, Salvador, y a la UP y a Raquel. Bueno, de lo que me comentas, Arturo, para hacerlo así como plática de café y sea muy a gusto, exactamente. Mira, yo creo que hay 3 factores bien importantes, ¿no? El primero es, pues México está insertado en la economía global, todos lo sabemos,
y tenemos un tema de pandemia. No habíamos visto en la época moderna que todo el mundo parara al mismo tiempo todos los motores de la economía, ¿no? Y además que fuera un choque no nada más del lado de la oferta por tener que parar las actividades, sino al parar las actividades también hay que separar la demanda. Entonces, un choque de los dos lados en todo el mundo. Sin duda ha habido muchas pandemias en el mundo, ¿no? Unas están muy bien documentadas, como la peste negra en Europa, etcétera, pero ninguna con las series económicas con las que tenemos ahorita, ¿no? Recordemos que tú lo sabes perfecto, el PIB pues prácticamente se inventó más o menos por ahí de 1934, entonces pues aunque se han reconstruido series hacia atrás, pues no hay manera de saber cómo nos va a ir. Entonces, primer punto, un choque prácticamente inédito desde el punto de vista de contar con las cifras económicas para poder saber o medir el impacto. Número dos, que pues también así como estamos viendo un choque inédito de proporciones muy, muy fuertes, ¿no? Estamos viendo una respuesta de política monetaria y política fiscal tremenda en todo el mundo, ¿no? O sea, estamos viendo, por ejemplo, si vemos el número de medidas que han hecho todos los países, estamos hablando más de 1,000 medidas entre política monetaria y fiscal, ¿no? En el caso de política monetaria van más de 200 bancos centrales que o bajan las tasas de interés o aplican medidas adicionales. Entonces, esa parte también es inédita. Y un tercer punto es que, bueno, cómo se está configurando hacia adelante la reapertura, ¿no? Sobre todo que todavía no tenemos un tratamiento, una vacuna, un tratamiento efectivo, vacuna para el COVID. Entonces, en ese sentido, pues la apertura como que va a ser por partes, no va a ser gradual, y eso no te va a dar por más que le pongas, pues, toda la carne al asador, ¿no? En términos de todos estos paquetes fiscales y monetarios, pues no te va a dar una recuperación en B chica, ¿no? Te va a dar una recuperación en la famosa, palomita de Nike, en todo caso, ¿no? Entonces, digo, si le tuviéramos que poner alguna forma, ¿no? Conocida. Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo está México insertado ahí? Pues con mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que es lo más importante, con reapertura, con una respuesta de política fiscal y sobre todo fiscal, no tanto monetaria, pues limitada en nuestro país, y se está enfrentando además con un ambiente pues complicado para la inversión, que tiene sus claroscuros, ¿no? Por el lado negativo para la inversión extranjera directa que me preguntabas, pues tenemos el lado negativo, que en México, pues normalmente desde hace muchos años, desafortunadamente, los empresarios a nivel global y local, pues están acostumbrados a que hay incertidumbre sobre la aplicación de la ley, pero al menos hay certidumbre sobre la ley. En cambio, ahorita, con el cambio de gobierno, tenemos incertidumbre con respecto a la aplicación, eso no se ha arreglado, pero además tenemos incertidumbre con la ley. Y no tanto por el presidente, Arturo. Tú has leído, yo creo que 300 libros más que todo el mundo con tanto estudio en filosofía, ¿no? Pero algo importante aquí es que si leemos el libro de Andrés Manuel López Obrador, de los más o menos 15 que tiene, en la salida, ¿no? Que hizo en 2017 para su campaña, y luego vemos el libro que publicó en noviembre del año pasado, Hacia una economía moral, que realmente es un refrendo de todo lo que quiere hacer, pues todas estas cosas realmente está haciendo tal cual lo que dijo en su libro, y como que ahí no deberíamos de esperar mucha incertidumbre. El problema es que nuestros legisladores están teniendo un activismo pues, legislativo, ¿no? Sacando iniciativas a cada rato, y muchas son antimercado, ¿no? No prosperan, ninguna ha prosperado, pero esto pues, está causando mucho escozor en todo este ambiente de inversión extranjera. Ese es el lado, digamos, negativo. Y bueno, algunas cosas que se han incorporado ahí, como el tema de lo que pasó en la cervecería que separó la construcción en Mexicali de Constellation Brands. Estamos hablando también de la política energética que se quiso cambiar para la parte de energía eléctrica, que por el momento todas las empresas, a ninguna se le está aplicando. Todas las que se ampararon, los jueces les han concedido la suspensión, entonces ni siquiera le están cobrando las nuevas tarifas de porteo. Pero de todas maneras, eso genera pues cierto escozor en la inversión. Y ya para terminar un poquito el tema, bueno, al menos tratando de contestar lo que me comentas, está la parte positiva, ¿no? Está el TEMEC, que por fin ya está firmado, va a entrar en vigor, esto sale bien, 1 de julio, y pues por un lado le quitas toda la incertidumbre que empezó desde que ganó las elecciones Trump o desde la campaña, pero sobre todo desde que ganó en 2016, y dos, que pues, con todas estas tensiones geopolíticas con China, sobre todo, pues eso te puede beneficiar. Y un asunto extra que puede beneficiar ha sido el tema de la pandemia, ¿no? Como que muchos les ha quedado claro que a lo mejor tener toda la cadena de distribución dispersa por todo el mundo, si tuviéramos otra pandemia en el futuro, pues es mejor tener la cadena de distribución un poco más cerca, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que puede ayudar a México a tener inversión.
y muchos empresarios, sobre todo los que ya han estado en México, que conocen la operación de México, pues van a invertir más y van a traer líneas de producción. Tenemos muchos aspectos positivos, pero yo creo que en este mundo de incertidumbre, de políticas públicas muy fuertes, y por el otro lado, el tema de la inversión extranjera directa con estos temas, creo que ahí está insertado México ahorita, estimado Arturo. Así es, Gabriel, y nada más déjame dar algunos datos para aterrizar esto que tú acabas de decir. Por ejemplo, en materia de comercio exterior, con los últimos datos que tenemos ya para el mes de abril, un mes al cual le llamo ya yo con el efecto coronavirus en marcha, porque recordemos que fue a partir del 1 de abril, cuando por lo menos en México se prohibió la realización de actividades económicas consideradas no esenciales. Entonces hubo un paro parcial de la economía mexicana. Y por ejemplo, en materia de comercio exterior, en el mes de abril comparado con marzo, las exportaciones cayeron 39% y las importaciones cayeron 24.4%, ya en el mes de abril comparado con el mes de marzo. Entonces, a las presiones, vamos a decirlo así, que estaban frenando a la economía mexicana ya desde el año pasado, se le suma a partir de este año lo que yo llamo el efecto coronavirus, y luego a partir del 1 de abril el cierre parcial de la economía, prohibiendo la realización de actividades económicas consideradas no esenciales, y ahí estamos viendo ya, por ejemplo, estos efectos, ¿no? Y pasando ya un poco del entorno internacional al entorno nacional, otro dato que ya tiene que ver con el mes de abril y es muy interesante, es el relacionado con la actividad industrial. Por ejemplo, todavía en el mes de marzo, antes de que se cerrara parcialmente la economía, la actividad industrial, que aporta más o menos 32-33% del Producto Interno Bruto, había decrecido 4.8% en marzo. En abril, ya con el paro parcial de la economía mexicana, decreció 29.6%. Es decir, una caída muy fuerte que yo atribuyo en buena medida a este cierre parcial de la actividad económica en México. Y otro dato que a mí me preocupa, Gabriel, no sé cómo lo veas tú, relacionado con esto del entorno internacional de la economía mexicana, es la noticia que se dio a conocer ayer por parte de esta consultora internacional, A.T. Kearney, que dice que México ya no forma parte de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa. Todavía en el 2018 estábamos en el lugar 17, en el 2019 caímos al lugar 25 y este año estamos ya prácticamente fuera, ¿sí? Y eso es preocupante porque A.T. Kearney hace una pregunta a 500 ejecutivos de muy buen nivel a nivel mundial de cuáles son los países que consideran más atractivos. Y esto quiere decir más seguros, más confiables para invertir directamente, y en ese selecto grupo de los 25 países al cual todavía hasta el año pasado pertenecía México, pues ya quedó fuera. Y esto probablemente en cuanto a imagen le pegue, sí, a la confianza que tengan los inversionistas extranjeros para invertir directamente en México. Ahora nada más había que aclarar, Gabriel, que la inversión directa, que hay que distinguirla de la inversión en cartera, pues es la inversión que se destina a producir bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades y que es la variable con la que se mide el crecimiento de la economía, el Producto Interno Bruto, pero también a crear empleos, porque pues para producir bienes y servicios alguien tiene que trabajar, y también para generar ingresos, puesto que a aquellos a quienes trabaja se les paga, ¿no? Entonces vemos cómo con esto del entorno internacional, por ejemplo, esta noticia que se dio ayer, pues sin duda alguna es negativa, y yo espero, bueno, que el gobierno esté muy atento a estas señales que se están mandando para tratar de corregir y aprovechar muchas cosas que se pueden aprovechar, como tú lo decías, ¿no? A ver, ¿de qué manera puede México aprovechar el pleito comercial entre Estados Unidos y China? Y ahí no nada más es el gobierno, también son los empresarios, creo yo, quienes tendrían que ponerse abusados y decir, bueno, a ver, ¿qué nichos que estaban ocupados por China o que están siendo ocupados por China, pero que Estados Unidos ve con cierto recelo, podríamos ocupar nosotros? Y luego un punto muy importante, nos hemos dado cuenta de que esto de tener disperso por todo el mundo las cadenas de suministro, cuando sucede un problema como el actual, pues puede no ser lo ideal. Ahora, claro, un problema con el actual, espero yo que sea algo verdaderamente excepcional, por más grave que sea y por más que pueda durar tal vez un par de años, pero que volvamos a la normalidad en el sentido de que, bueno, lo que conviene es abastecerse de ahí, de donde se nos puede ofrecer lo que necesitamos a menor precio. No sé cómo veas tú esto, Gabriel. Gracias, Arturo.
pues coincido contigo. Yo creo que las cifras que das sí son fuertes y reflejan muy bien lo que está ocurriendo. Y nada más complementando lo que dijiste, pues la semana que entra vamos a tener el IGAE, ¿no? De abril va a ser el primer dato, ahora sí ya más completo. Tenemos muchos datos oportunos, unos como los que ya dijiste, pero va a ser ya como el dato completo de actividad económica y cómo se va a ver. Y probablemente esté caídas alrededor del 20%, ¿no? Un poquito menos que la parte industrial, pero de todas maneras nunca habíamos visto una caída del IGAE de esos niveles, ¿no? Ahora, yendo un poquito a los indicadores que comentabas, por ejemplo, esta lista de los 25 países más atractivos para invertir de la consultora IT Kearney, recuerdo, y tal vez te pasó algo parecido, Arturo, pero a mí me llamó hace unos años, hace como 8 años, el director de la consultora en México, me dijo, oye, te quiero compartir el estudio, mira, México entró a los 25 países, qué maravilla, creo que es algo que vale la pena platicar porque se han mejorado muchos indicadores, hay muy buenas expectativas y la verdad es que me dio mucha alegría en su momento, claramente, y sí se vio acompañado con inversión extranjera directa, ¿no? Porque de estar recibiendo cerca de 20,000 millones de dólares al año, después de esto empezamos a recibir niveles cercanos a 32,000 millones de dólares. Entonces, no nada más fue algo así como, mira qué bonito y ya, sino que se vio con empresas que le pusieron dinero a México y como tú dices, dinero en real, ¿no? O sea, comprando terrenos, contratando personal, etcétera. Vimos un desarrollo importante. Sin embargo, pues que nos hayamos caído en algunos lugares y ahora que estemos fuera de la lista, pues sí, es triste. Yo estuve revisando el reporte y hay 3 cosas que me preocuparon, ¿no? Que ponen mucha atención en eso, pero pues obviamente en México pues no hemos ayudado, ¿no? Por un lado, la parte de certeza jurídica en las inversiones, ¿no? Esa es de la parte que más bajó. Segundo, el tema de seguridad, ¿no? O sea, obviamente les preocupa la seguridad, si tienen que estar, por ejemplo, una empresa refresquera mexicana muy importante, transnacional, pero que está en México, ¿no? Y esta empresa pues, se ha ido adaptando, ¿no? Porque de repente le roban camiones, etcétera, le bloquean rutas por las que ya no pueden pasar, y entonces pues cambia y pone otros centros de distribución y se va adaptando, pero los costos van subiendo, ¿no? Entonces, todo el atractivo, pues, se va haciendo, todo el atractivo, por ejemplo, de los salarios competitivos que tenemos en México, etcétera, pues se va acabando, ¿no? Entonces, la seguridad como un punto también que llamó la atención. Y un tercer punto, el famoso punto en inglés ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance, que ustedes conocen muy bien, que es la responsabilidad social, gobierno corporativo y responsabilidad ambiental. Y ese es el otro tema en donde no salimos muy bien evaluados, ¿no? Entonces, pues claramente las empresas hoy están buscando, las empresas globales para cuando invierten, pues están buscando todo esto, ¿no? Y un punto bien importante de las energías limpias y renovables es que hoy por hoy ya son mucho más baratas y mucho más efectivas. Entonces, no nada más es el tema de que quiero cumplir con ser verde, ¿no? Porque es bueno para el mundo, etcétera. Sí, claro que lo traen, pero además resulta que además ahora son más baratas, ¿no? Y muy confiables. Entonces, en ese sentido, pues, sí llama la atención. Es triste esa parte que hayamos salido de esa lista de 25 y nos ha pasado lo mismo con otros índices que ustedes conocen, como el Doing Business del Banco Mundial o el índice de competitividad que calcula un poco más desde el punto de vista de opinión del Foro Económico Mundial. Y aquí, Arturo, yo te quisiera preguntar, antes de que ya entremos de lleno al entorno nacional, ¿tú cómo ves el tema de, por ejemplo, un poco de así como de largo plazo y no tanto de perspectiva, sino de lo que ha pasado? O sea, como que en México le invertimos en los últimos años a estabilidad macroeconómica, ¿no? Y la obtuvimos, ¿no? O más bien la logramos, ¿no? Parte porque tuvimos que hacerlo, ¿no? Como estuvieron las crisis de los 80s y 90s, y parte porque sí le echamos muchas ganas a que el país tuviera estabilidad macroeconómica, ¿no? Y si tú te fijas, por ejemplo, con Chile, ¿no? Haciendo una comparación, sé que son muy diferentes, allá son 16 millones de habitantes, aquí somos más de 125 millones, y hay bastantes diferencias. Pero un punto importante es que ellos también tuvieron estabilidad macroeconómica y se parece mucho, ¿no? Un objetivo de inflación del 3%, tipo de cambio flexible, un banco central autónomo. Si vemos los pilares de las dos economías, son muy similares. Sin embargo, Chile creció prácticamente al doble, ¿no? En promedio de los 80s para acá, México creció al 2.3%, que hemos platicado tantas veces, y Chile creció al 4%, un poquito menos del doble, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué nos faltó? ¿No? Y ahí a lo mejor el tema es Estado de Derecho, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. El tema es Estado de Derecho. A ver, déjame poner esto un poquito en perspectiva histórica. Fíjate, de 1934, que fue el año en el cual inició el sexenio de Cárdenas, y me refiero obviamente a Lázaro. Yo creo que a Cuauhtémoc ya no se le hizo llegar a la presidencia, ¿no? De 1934 a 1982,
el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.2%, con los altibajos naturales a lo largo del camino. En 1983, consecuencia de lo que se conoce como la docena trágica, los sexenios de Echeverría y López Portillo, perdimos el crecimiento elevado, y del 83 al 2019, el año pasado, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.1%, también con sus altas y sus bajas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que a mitad de este camino, a mitad de los 90, a raíz de todo lo que se hizo, sobre todo en el sexenio de Salinas de Gortari, bueno, pues las reformas estructurales, el TLC, el original, la autonomía del Banco de México, las privatizaciones, se esperaba que íbamos a crecer más porque el país iba a ser más atractivo para las inversiones directas, y nada más no se logró. Ahora, a ver, aquí también tendríamos que ver que hablar del país es hablar hasta cierto punto de una abstracción, porque si tú ves el comportamiento en materia de crecimiento económico, analizando estado por estado, hay estados que decrecen, hay estados que crecen a ese promedio de 2.3%, pero hay estados que están creciendo a la tasa que debería de estar creciendo todo el país, que es del 5-6%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de entrada aquellos estados que están creciendo más que el resto, los que están más ligados, más integrados al comercio internacional, a la globalización, ¿no? Porque esta es una de las críticas que se le ha hecho a todo esto que se le llama, y habría que ver realmente a qué se refieren, del neoliberalismo, ¿no? Bueno, a partir de Miguel de la Madrid empieza la era de los tecnócratas, se empiezan a corregir las cosas, esto se hace de manera mucho más decidida con Carlos Salinas de Gortari, entramos de lleno a la era del neoliberalismo, el consenso de Washington, a todo dar, pero la economía mexicana simple y sencillamente no logra crecer más. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que en el fondo es un problema de Estado de Derecho. Y déjame poner un ejemplo que es verdaderamente maravilloso por increíble. Tú mencionabas hace rato la cancelación a partir de una consulta popular de la construcción de la empresa cervecera, ¿sí? De la fábrica cervecera en Mexicali, ¿sí? Si ustedes vieron, yo tuve la curiosidad de hacerlo, la convocatoria que sacó la Secretaría de Gobernación en su momento para la realización de la consulta popular que ellos le llamaron ejercicio participativo, lo primero que se reconoce, Gabriel, en la convocatoria de la Secretaría de Gobernación es que esas inversiones en Mexicali, en la planta cervecera, cumplían con todas las de la ley. Es lo primero que se reconoce en el comunicado oficial, comenzando, porque es ahí donde estuvo el estira y afloja, con toda la parte ecológica y de utilización del agua. Es lo primero que se reconoce en la invitación de la Secretaría de Gobernación, en la convocatoria. Y pese a eso se dice, bueno, vamos a realizar un ejercicio participativo, una consulta popular, para que el pueblo decida si se sigue o no construyendo una planta que llevaba un avance del 60%, con más o menos 900 millones de dólares ya invertidos, de una inversión total que iba a ser de alrededor de 1.500, 1.600. A ver, esto es inseguridad jurídica. Y me parece a mí que es la peor de las inseguridades que puedes tener en un país, porque tú lo dijiste muy bien, tú dijiste hace rato, a ver, antes la pregunta era si se iban a aplicar o no las leyes, pero sabíamos cuáles eran las leyes. El problema es que ahorita a lo mejor ya cuáles son las leyes es lo de menos, porque a lo mejor todo empieza ya a depender de la voluntad de una persona, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, el primer requisito para lograr un mayor progreso económico en México es hacer valer en serio el Estado de Derecho. Eso no me queda la menor duda. Sí, casi, porque Arturo, si nos vamos de políticas de izquierda, políticas de derecha, arriba, abajo, lo que hagamos, creo que vamos a un poco a dar tumbos como país si no arreglamos el tema de certeza jurídica, como tú bien lo indicas. Oye, y me gustó mucho que en lugar de compararlo con otro país, lo comparas entre estados. Eso yo creo que está muy bien, porque yo lo que te iba a decir, yo veía, por ejemplo, la comparación con Chile, que veía que, por ejemplo, en estos índices de Estado de Derecho o en el índice de impunidad global, ¿no? Esos dos me parecen los dos mejores índices para esto. Pues Chile está en lugares abajo de 30, ¿no? O sea, está en los primeros 30 países que tienen mejor Estado de Derecho y menos impunidad, y México está en los últimos lugares, alrededor del número 100 o 120, ¿no? Depende del índice. Entonces, como que me parecía un punto importante, pero adicional a eso, cuando ya haces la comparación por estado, que me pareció muy, muy, muy importante, a ver,
Cuando abrimos la economía, ¿qué abrimos? Abrimos la manufactura, ¿no? Todo lo que está en los estados que se desarrollaron es lo que abrimos en la economía. ¿Y qué no abrimos? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen los estados del sur-sureste? ¿No? Simplemente Campeche, 70% de su PIB es petróleo, ¿no? Tabasco, 35% de su PIB es petróleo directo y todo lo demás que está indirecto, ¿no? El estado del presidente, además. Si vamos a Oaxaca, que tiene unas capacidades para generar energía eléctrica tremendas, con la famosa Ventosa, donde es de las mejores zonas para producir energía de corte eólico. Y vemos, ¿qué fue lo que no abrimos? La energía. Si hubiéramos hecho una apertura energética en su momento, creo que estos estados hubieran tenido la oportunidad, quién sabe, nunca sabemos qué pudo haber pasado, pero al menos hubieran podido tener la oportunidad de desarrollarse tanto como los estados que sí se desarrollaron, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que ver con la certeza jurídica, yo lo pongo en primer lugar, sin duda. Yo también pongo el tema de no haber abierto la economía en general, ¿no? Yo creo que esa parte creó cuellos de botella y se ve muy claros en los estados donde no se abrió eso, ¿no? Sí. Pues Mira, Abel, ¿qué quiere decir abrir la economía? Darle oportunidad a la iniciativa privada de participar, reconociendo el derecho a la libertad para emprender, el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción. Ahora, de eso se intentó hacer en el sexenio pasado con la reforma energética, tanto por el lado petrolero como por el lado de electricidad, pero bueno, claramente ya en esos dos renglones vamos hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, en este libro que mencionabas tú hace rato, que se presentó en noviembre, Hacia una economía moral, de López Obrador, bueno, ahí él dice muy claramente, ahí no hay lugar a dudas, que los sectores estratégicos tienen que estar en las manos del Estado. Eso lo dice clarísimamente, ¿no? Y evidentemente que dos sectores estratégicos, porque proporcionan energía al resto de las actividades económicas, es lo relacionado con el petróleo y lo relacionado con la electricidad. Y como tú dices, no podríamos llamarnos a estar engañados porque clarísimamente lo dice en este libro. Lo que pasa es que yo no sé cuánta gente realmente leyó este libro, lo analizó, pero es lo que está haciendo, ¿no? Y luego hay una cosa que también me llama la atención, ¿no? Yo noto en el presidente una cierta desconfianza hacia todo lo que sea iniciativa privada. Clarísimamente hay una desconfianza, él considera que el principal motor del crecimiento pues tiene que ser el gobierno, tal vez el gasto público, y como que relega a un segundo lugar todo lo que tiene que ver con iniciativa privada, lo cual a mí me parece que es un gravísimo error, ¿no? Pero Gabriel, yo te quisiera hacer una pregunta ahora ya aterrizando un poco en la economía mexicana. ¿Cómo ves tú el tema de la reapertura? ¿Cómo ves que se esté dando bien o mal? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo consideras tú que tendría que pasar para que la reapertura se convierta realmente en reactivación? Porque una cosa es que los negocios reabran y otra cosa es que la actividad económica realmente empiece a reactivarse. ¿Cómo ves tú este tema que yo diría que hoy por hoy es el tema del día en el país, la reapertura? Sin duda, Arturo, muchas gracias. Pues mira, yo creo que hay tres cosas aquí que vale la pena poner en el mapa, ¿no? Uno, la gran incertidumbre que hay en torno al tratamiento eficaz, ¿no? A la misma enfermedad, por más que vemos estadísticas, vemos, por ejemplo, estadísticas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que te dicen que la tasa de mortandad de COVID-19 es 2%, ¿no? Y cuando la volteamos a ver los números, no en México, pero en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en Italia, en España, la tasa no puede ser de mortandad porque no toda la población ha estado en contacto, pero la tasa de letalidad, ¿no? Que en lugar de dividirla entre la población, la dividen entre el número de contagiados, da como 11, 15%, ¿no? Depende del país. Estados Unidos da más como una tasa del 5%. Entonces, hay mucha incertidumbre sobre qué tanto esas estadísticas que estamos viendo, digamos, observadas, van a converger a las estadísticas de salud de cuando toda la población esté expuesta. Entonces, ahí pues es una incertidumbre grande. Y sin vacuna y sin tratamiento eficaz, pues claro que todavía va a haber miedo de qué es lo que se puede o no se puede hacer. El segundo pilar que me parece muy importante es el tema del tipo de actividad, ¿no? Tenemos empresas, por ejemplo, o industrias que no nada más les fue mal, y no nada más no les fue regular, les fue muy bien. O sea, están industrias como Amazon, que han aumentado sus ventas, Netflix, que ha aumentado su número de suscripciones, todas las de comida rápida, Rappi, valga la redundancia, ¿no? Aquí, todas las de productos de salud y más que nada de sanitización, ¿no? Si podemos usar esa palabra. Entonces, eso les ha ido muy bien. Luego tenemos el otro tipo de industrias que les ha ido más o menos, ¿no? Que son las que han podido operar, pero de manera reducida, como pues toda la parte de autoservicio, supermercados, algunas empresas de alimentos y ropa.
luego nos vamos a las que les ha ido mal, pero que pueden reactivarse rápido, ¿no? Tiendas departamentales, o bueno, relativamente rápido, ¿no? O sea, que pueden abrir rápido, pero aunque sea de manera reducida, pero bueno, están tiendas departamentales, restaurantes. Y luego tenemos el otro sector, que son las que les ha ido muy mal y todavía falta mucho para que abran, como son todas las que implican aglomeraciones, como tema turístico, aerolíneas, transporte. Entonces, como que hay que dividir los sectores, porque en ese sentido, pues unas abrirán más rápido, otras desafortunadamente tardarán más. Y como sabemos, estar enfrentando una crisis en donde tú tienes que seguir pagando nómina, impuestos, rentas, etcétera, y por el otro lado no tienes ingresos, pues no todas pueden aguantar mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un segundo punto bien importante. Y un tercer sector, para poder ya iniciar la discusión más a fondo, está el tema de los cambios estructurales, ¿no? O sea, hay cosas que llegaron y pues nada más se tuvo que cerrar porque llegó la pandemia y pues no vas a ir al cine, ¿no? Y después lo van a abrir y a lo mejor la gente va al cine otra vez normal. Pero hay cambios estructurales, ¿no? El clásico, y imagino que tú lo haces en tus clases, ¿no, Arturo? El efecto sustitución, ¿no? Va a haber un efecto sustitución donde la gente pues, ya vio que hacer home office o hacer teletrabajo, pues no está tan mal, sí funciona. Entonces, a lo mejor las empresas dicen, ya no quiero tener tanto espacio de mis oficinas, ¿no? Voy a reducirlo y mejor voy a dejar que 2 personas compartan una oficina y que una vez vaya uno, otro y los demás hagan home office. O sea, va a salir más barato, a las personas les vamos a dar más tiempo con su familia, no se van a tener que transportar grandes distancias si viven lejos. Entonces, creo que si ponemos estos tres puntos, creo que podemos, es como se puede hacer más rica la discusión, porque no puede ser, mira, yo creo que va a crecer tanto así, así, así. Lo que veo es que sí, digo, nada más para poner todo en una conclusión, tratando de dar una respuesta más específica. Yo lo que creo es que si ves los números de abril, en la mayor parte de Estados Unidos, en donde pegó más en el segundo trimestre, ¿no? Si vemos los datos de abril, inclusive en México, ¿no? En tiendas de ANTAD, inclusive en el tema de la balanza comercial, y de las que ya hemos tenido también números de mayo, como ventas de coches, o inclusive la creación de empleo formal, parece que el peor mes ya fue abril, ¿no? O sea, si tuviéramos un segundo brote, bueno, ese es otro cantar. Pero como estamos, como que lo peor fue abril y mayo ya empezó la recuperación. Entonces, pues yo creo que se ve una recuperación bien gradual, ¿no? Que no nos va a llevar a terminar el año con el mismo nivel de PIB con el que terminamos 2019, pero no nada más este año, ¿no? Desafortunadamente, sí, suena como casi obvio, desafortunadamente, pero no nada más este año, sino que como si cayéramos, por ejemplo, 8%, ¿no? Pues, ¿cuánto tiene que crecer en los próximos años para regresar a donde estábamos? Porque las proyecciones pues, no están como en las crisis anteriores, ¿no? ¿Tú te acuerdas? 95 cayó 6%, 96 subió 6%, 2009 cayó 6%, 2010 subió 6%. En esta, las proyecciones andan en 2%. Entonces, digo, para ponerle numeritos un poquito a cómo va a ser la recuperación, pues muy gradual, ¿no? Ahora, mira, con relación a esto de la apertura, creo que vale la pena tres puntos, 3 comentarios adicionales. Primero, la reapertura, la reactivación y la recuperación. Primero, ¿cuál es el parámetro correcto para medir la recuperación? Bueno, pues cuando volvamos a estar como estábamos antes de que empezó todo esto. Bueno, de acuerdo, pero con relación a qué variable. Por ejemplo, si a mí me preguntas, yo tomaría como punto de referencia el Producto Interno Bruto por habitante. A ver, ¿cuál era el Producto Interno Bruto por habitante en el 2019? Un año en el cual ya la economía empezó a declinar. Eso hay que tomarlo en cuenta. A nosotros esto que yo llamo el efecto coronavirus, nos sorprendió, vamos a decirlo así, ya medio golpeadones, ¿no? Ya veníamos medio golpeados, ¿no? Pero si tú me preguntas, oye, a ver, ¿cuál variable tendríamos que tomar para decir, oye, ya nos recuperamos? Esto se puede discutir, y a lo mejor una discusión podría ser una discusión muy sabrosa, pero si a mí me dices, bueno, cuando volvamos a tener el Producto Interno Bruto por habitante que teníamos, por ejemplo, en el 2019. Eso sería lo primero. Luego, lo segundo es las 3 características que está teniendo la reapertura. A ver, primero, es una reapertura que no se va a dar al mismo tiempo en todo el país. Dependerá del color del semáforo. Y eso implica que va a seguir habiendo cuellos de botella, porque, por ejemplo, si yo opero en el estado X y ya puedo reabrir, pero parte de mis insumos vienen del estado Y que todavía no reabre, pues allá hay un cuello de botella, porque yo ya reabrí, ya puedo seguir operando, pero no cuento con los insumos. En segundo lugar, no se va a dar en todas las actividades económicas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, como decías tú, Gabriel, con aglomeraciones, cines, teatros, inclusive gimnasios, albercas, pues está pensando hasta septiembre, ¿no?
Entonces, ahí también puede haber cuellos de botella. Y luego no se va a reabrir las que puedan ir reabriendo al 100%. Por ejemplo, el caso de los restaurantes, se les va a permitir operar, pero tal vez al 50-30% de su capacidad, lo cual eso también te puede generar cuellos de botella. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay algunos ilusos que creen que a 2-3 meses de la reapertura que ya está en marcha, ya la economía se va a reactivar y vamos a estar por lo menos igual como estábamos a finales del año pasado o principios de esto, y eso es totalmente falso. Y el tercer punto muy importante que hay que tener en cuenta es que la reapertura tiene, vamos a decirlo así, dos frentes, porque a ver, voy a poner un ejemplo muy claro. Una cosa es que el restaurante de mi preferencia ya haya abierto, y otra cosa es que yo vaya a tener el ánimo o las posibilidades económicas para ir. Porque esa es una cosa, oye, ya abrimos, ya puedes regresar, ¿sí? Tu sopa de cebolla que tanto te gusta ya te está esperando aquí en el restaurante. Bueno, sí, pero mira, aunque tuviera con qué, voy a ir, ¿sí? Ante la posibilidad de que haya un contagio. Entonces, no nada más es una apertura por el lado de la oferta, sino también, vamos a decirlo así, un animarse por el lado de la demanda, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a tomar tiempo. Ahora, yo no sé, Gabriel, tú cómo lo veas, pero a mí sí me queda claro que con cuidado, con todas las medidas de precaución, pero ya hay que empezar a reabrir la economía. Eso creo que ya no sé cuántas familias puedan aguantar más tiempo sin generar ingreso y sobre todo si ya se acabaron los ahorros que tenían. Yo creo que la reapertura, esa sí es necesaria, con inteligencia, con prudencia, con las medidas de precaución. Que déjame decirte que eso también es una cosa. Mira, aquí a 2 cuadras de tu casa, todas las mañanas se pone un puesto de tamales, muy sabrosos los tamales, ¿no? Bueno, a partir del 1 de este mes, que se supone que ya era la reapertura, ya estaba operando exactamente igual que antes. Ayer era una aglomeración de gente a las 7:30, 8 de la mañana, en torno, alrededor del puesto de tamales, pero nadie con cubrebocas, nadie guardando la sana distancia. Dices, bueno, ya verdaderamente son ganas pues de jugarle a la ruleta rusa, porque a ver, si guardas la distancia, si traes el cubrebocas, si el de los tamales tiene su botella de gel, y a ver, antes que otra cosa, por favor, échese gel en las manos, bueno, pero me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Y eso es muy irresponsable. Totalmente de acuerdo, Arturo. Y en ese sentido, la verdad es que sí, nada más complementando lo que estás diciendo, lo veo igual. Es más, hay países que ya reabrieron su economía, sobre todo en Europa, ¿no? Algunos de Europa del Este, o algunos como Austria, que la abrieron y no han tenido el segundo brote, ¿no? En China sí están teniendo un segundo brote aparentemente. En Estados Unidos, en algunos lugares también, como es el caso de Houston o algunas ciudades de Florida. Pero en los lugares donde han abierto, que han tomado las medidas, como tú dices, uso de cubrebocas, lavarse las manos, además medidas bien identificadas, ¿no? Porque ha habido gente que dice, no, pues usa guantes. Pero oye, la OMS te dice, no uses guantes porque ahí va a estar el virus y te vas a tocar la cara con los guantes y justo te vas a infectar. Entonces, mejor lávate las manos muchas veces. Justamente con las medidas que creo que conocemos bien, pero pues hay que volverles a dar una leída en todo aspecto para que la gente las haga. Yo creo que entonces está muy bien reabrir la economía. Más una economía que tiene 2 temas, como tú lo comentabas, Arturo. Somos una economía en donde, pues desafortunadamente, tenemos un gran porcentaje de la población o que desafortunadamente está en pobreza o que tiene ingresos muy bajos y no puede estar mucho, no tiene ahorros como para sobrevivir más de ciertas, a veces ni siquiera semanas, días sin recibir ingresos. Y 2, no tenemos tampoco una serie de apoyos tan importantes como han podido hacer los otros países, que también se les van a acabar, ¿no? Eventualmente. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, hay que reabrir, pero hay que reabrir con todas las medidas. Y creo que parte de abrir con todas las medidas implica también poner el ejemplo. Y ahí también es la parte que aunque nos estén dando mucha información, yo la verdad no me pierdo todos los días a las 7 de la noche la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud y me gusta ver los números y me gusta ver los modelos y las explicaciones que están dando, ¿no? En ese sentido, pero creo que falta un poco más de ese apoyo, de ese ejemplo de parte de algunas autoridades en el gobierno para que la gente se sienta, oye, esto sí es grave, ¿no? Hay que tomar las medidas. Y tan fácil, si se reabre con las medidas, se reduce el número de contagios. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en este tema de reapertura, creo que ese es el tema. Ahora, Arturo, me acuerdo que... Perdón, nada más un punto. A ver, tampoco son medidas muy difíciles de cumplir. A ver, un cubrebocas y guarda 2 metros de distancia con el que tienes enfrente y el que está detrás. Digo, no te están pidiendo párate de cabeza, ve caminando por la calle de las manos o tienes que ir de rodilla. Digo, es un cubrebocas
que los consigues en cualquier lado, y guardar la distancia y tener mucho cuidado de pues, lavarte las manos cuantas veces puedas. Tampoco nos están pidiendo algo que fuera verdaderamente, no sé, un sacrificio enorme, ¿no? Pero perdón, te interrumpí, Gabriel. No, para nada, no, tienes toda la razón. O sea, está muy bien que las hayamos puesto en el marco, porque para reabrir la economía, con esas tres, a lo mejor ponemos más, pero esas tres son las más importantes, ¿no? No, pero me acuerdo cuando comentábamos un poquito cómo íbamos o sea, en qué temas podíamos llevar la conversación hoy para poderla hacer interesante para todos los que nos están escuchando, como pasar a la parte más de perspectiva, ¿no? Después de la reapertura. ¿Qué sigue hacia adelante, no? ¿Qué nos espera? ¿Qué estamos pensando en crecimiento del PIB, en el crecimiento del empleo? Tiene mucho que ver también con la recuperación, sin duda, pero así un poquito más visión, no nada más del segundo semestre o el tercer trimestre, sino visión de más largo plazo, ¿no? ¿Qué nos espera para los próximos años? En términos, pues obviamente no nada más de crecimiento, empleo, sino de finanzas públicas. Entonces, no sé si pudieras comentar algunos temas Sí, Gabriel. y me gustaría también platicar al respecto. Mira, a mí cuando me hacen estas preguntas, lo primero que digo curándome en salud es que soy economista, no soy adivino, ¿sí? Soy economista, no soy adivino, y el único problema a la hora de enfrentarse al futuro es que todavía no sucede. Pero mira, a mí cuando me hacen estas preguntas me gusta recurrir a los resultados de la encuesta que mes tras mes levanta el Banco de México entre los principales analistas en economía del sector privado. Hay muchas encuestas, pero esta es la que a mí me gusta, ¿no? Y aquí tenemos ya los resultados de la encuesta de mayo, ¿sí? Si tomamos en cuenta la media, el promedio de las 38 respuestas que recibió el Banco de México en esta encuesta, pues los encuestados consideran, por ejemplo, que en este 2020 la economía va a decrecer 8.16%. Pero fíjate, ese es el promedio de las 38 respuestas, ¿sí? La proyección más pesimista dice que vamos a decrecer 12%. La menos pesimista dice que vamos a decrecer 6%. Y sacando el promedio, pues que vamos a decrecer 8.16%. Pero fíjate la diferencia que hay entre alguien que predijo una caída de nada más el 6%, a alguien que predijo una caída del doble, del 12%, ¿no? Y para el año entrante, ¿sí? Se espera, tomando el promedio de las 38 respuestas, una recuperación, un crecimiento de 2.5. Y mira, esto hace referencia a la recuperación tipo palomita de Nike que tú mencionabas, porque la típica recuperación tipo V es que caes 6%, crece 6%. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en el 96 con relación al 95 y en el 2010 con relación al 2009? Caímos 5-6% y al año siguiente crecimos 5-6%. Pero aquí se espera que caigas 8.2% y que al año siguiente crezcas nada más 2.5, es decir, no es en V, sino es como Nike. Ahora, a ver, aquí la recuperación tipo Nike, llamémosle así, pues habría que ver si va a ser así y así, o si va a ser así y así. Y luego hay inclusive otra, hay quien dice que puede ser una recuperación en W, caes, te recuperas, ¿sí? Los contagios aumentan, vuelven a cerrar parcialmente la economía y vuelves para abajo, ¿no? Hombre, la verdad es que no sabemos cuál va a ser el futuro, pero asomándonos a esto que dice la última encuesta del Banco de México, pues esas son las proyecciones, ¿no? Ahora, una cosa que valdría la pena mencionar, Gabriel, porque sin duda alguna es importante, ¿no? Afortunadamente, la inflación se ha mantenido controlada. Porque imagínate que tuviéramos esta caída con... A ver, ¿qué pasó en el 95? Que en el 94 tuvimos una inflación del 4.4 y en el 95 se nos fue al 52%. ¿Sí? En el 94 la economía estaba creciendo ya 4.4, más o menos por ahí, y en el 95 cayó casi 6%. Entonces, vamos a decirlo así, si hay algo que tendríamos que resaltar como positivo es que, bueno, pues la inflación más o menos se ha mantenido estable. Ahora, ¿cuál podría ser aquí el comentario? Bueno, sí, pero mira, la inflación se ha mantenido más o menos estable, no porque haya un aumento en la oferta agregada, sino porque la demanda agregada se te está cayendo porque la gente tiene miedo, la gente no sale, la gente no compra igual, está ahorrando porque no sabe cómo viene el futuro inmediato. Pero bueno, independientemente de la causa, imagínate esta caída con una inflación, por ejemplo, del 20, 30, 40%, pérdida de empleos, pérdida de ingresos, con una pérdida fuerte de poder adquisitivo,
pues sí, ese es el peor de los escenarios posibles. Entonces, dentro de todo lo malo, el hecho de que la inflación esté dentro de los márgenes de la meta de inflación del Banco de México, 3% más menos un punto porcentual, creo que es algo positivo que no habíamos mencionado y que creo que vale la pena señalar. No, y permíteme, Arturo, creo que no nada más está muy bien que lo hayas mencionado, sino que como economistas casi es irresponsable no decirlo, ¿no? Sí. Porque cuando les decimos que la economía, por ejemplo, si usamos este estimado que usaste de la encuesta del Banco de México, caída de 8.16%, si nos vamos, en 2009 la caída fue de 5.3, digo ya con la metodología actual, ¿no? Si nos vamos a 95, la caída fue de 6.3, nos vamos a 86 de 3.7, a 83 de 4.4. Pues obviamente cuando ven esas caídas que ahora se ven chiquitas, no de antes con la de ahora, dicen, no, bueno, si yo sufrí en los 80, digo aquí, seguro hay mucha gente muy joven que no se acuerda o no le tocó, pero a mí ya me tocó. Entonces, la verdad es que la sufrimos en serio, como tú dices, ¿no? Y justamente tiene que ver con eso, que ya no tiene nada que ver la parte de cómo está la estabilidad macroeconómica, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en 95, ¿no? Que la inflación, como tú bien comentas, se nos fue arriba del 50%. A ver, pues, ¿qué pasó? También se cayó la demanda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahorita? Bueno, es que yo creo que apenas nos habíamos abierto, apenas había entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio, y ya con la apertura comercial, con la entrada de tantas empresas, ya las empresas no tienen tanto poder monopólico. Entonces, ahora sí, hoy les es difícil a las empresas transferir esos mayores costos de tipo de cambio o lo que fuera a los consumidores. Hoy sí realmente ya funcionamos como en esa parte como economía de libro de texto un poquito, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Tener un banco central autónomo, que además lleva 25 años ejerciendo la autonomía, tener un régimen de tipo de cambio flexible, ¿no? Que no nos va a llevar a depreciaciones de 300% como en los 80s. Tener un sistema financiero bien capitalizado. O sea, por favor, 82, ustedes lo saben, ¿no? Tuvimos la privatización, bueno, no privatización, la estatización de la banca, y luego en 95, pues prácticamente 18 de 19 bancos tronaron, ¿no? Aquí, perdón por el anuncio, Banorte en otro, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la verdad es que hoy tenemos un sistema financiero muy bien capitalizado, muy bien regulado, que aunque sea todavía pequeño a la luz del mundo, pues está muy sólido, ¿no? Además, fuimos el primer país que cumplió con los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III. Entonces, eso nos da una crisis muy distinta, en donde la banca no va a ser el problema, sino la banca va a ser parte de la solución. Y yo creo que si ponemos esto en conjunto, incluyendo la ley de responsabilidad fiscal y hacendaria, que aunque nos falte blindar las finanzas públicas, y ese puede ser otro tema, la verdad es que sí nos dan un tema donde no se va la inflación, a niveles de quién sabe dónde, el tipo de cambio, y eso también te jala las tasas de interés a niveles de arriba del 100%, se pierden sueños, se pierden activos. Creo que va a ser, lo que lo comentaba yo en algún momento es, va a ser la peor recesión, tal vez desde 1930, si reconstruimos la serie de PIB, ¿no? Pero no va a ser la peor crisis. Sí. Y mira, hay otra cosa muy interesante, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? A ver, a principios de años estábamos en 18 pesos más o menos, luego llegamos a estar cerca de 24, ahorita estamos en 22, ha habido una depreciación, pero a ver, no hemos tenido una crisis cambiaria. A ver, la última crisis cambiaria que tuvimos en el país fue la de 95, producto del tristemente célebre error de diciembre del 21 de diciembre del 94. A ver, el 21 de diciembre del 94, el tipo de cambio andaba más o menos en 3 pesos con 50 centavos. 3 meses después, Gabriel, mediados de marzo del 95, le andábamos pegando al 8%, a 8 pesos. 8 pesos. Sí, pasamos de 3.50 a 8 pesos en 3 meses. Acuérdense lo que aquello fue, una verdadera crisis cambiaria. Ahorita ha habido depreciación, ha habido una depreciación fuerte, pero no ha habido una crisis cambiaria, ¿sí? Y esto es interesante. ¿Y esto a qué se debe? A la libre flotación. Porque la enorme ventaja de la libre flotación es que cualquier presión hacia el alza o hacia la baja sobre el tipo de cambio que aparece ese mismo día sale. Entonces no se acumulan presiones y eso sin duda alguna hace una diferencia enorme. Y todo esto tiene que ver, Gabriel, con lo que tú decías, ¿no? Mira, ya a estas alturas del partido, si tú me dijeras de todas las independencias que habría que defender en México a capa y espada, ¿cuál sería la principal? La autonomía del Banco de México. Y mira que, por ejemplo, está la del INE, ¿no? Que no es cosa menor, la del INEGI, que tampoco es cosa menor, pero si tú me dices, o sea, a ver, de todas estas instituciones autónomas del Estado mexicano, tuvieras que defender a capa y espada una, ¿cuál sería? Sin duda alguna, el Banco de México. Sin duda alguna, el Banco de México, ¿no? Y ahí tenemos que ver, ya que estamos hablando de esto también, el papel que juega la Comisión de Cambios, porque hay que ver
que la política cambiaria la decide una comisión de cambios que encabeza titularmente el secretario de Hacienda. Y esa comisión de cambios, yo siempre lo he dicho, es una cuña enorme que el Ejecutivo Federal mete a la autonomía del Banco de México. O sea, un banco central verdaderamente autónomo debería de decidir autónomamente la política cambiaria. Ahora, si el tipo de cambio está flotando libremente en el mercado, pues no necesitas política cambiaria, que el mercado decida cuál es el tipo de cambio, ¿no? Pero la autonomía del Banco de México es muy importante. Gabriel, no sé tú cómo lo veas. No, sin dudas, yo creo que es la madre de todas las autonomías. Y algo bien importante que mencionas de la Comisión de Cambios es que efectivamente, es más, yo la verdad siempre he estado a favor de que la política cambiaria también la decida el Banco Central. Y pues me imagino que tú te has enfrentado y siempre dicen que pones a 2 economistas y tienes 3 opiniones, ¿no? Pero en varios... Perdóname, yo digo que ahí donde hay 2 economistas hay por lo menos 4 opiniones, porque cada uno tiene 2 opiniones. No, pues ya lo van mejorando el chiste, man. Bueno, pero algo bien importante aquí es que sí he tenido enfrentamientos importantes, inclusive con exgobernadores de Banco de México, que no están tan de acuerdo en esa, ¿no? Entonces, no está muy claro, pero para mí sí está claro que debería ser así. Pero independientemente del deber ser, esa es la autonomía que más hay que defender. Y vemos países donde desafortunadamente sí se metieron con las autonomías, ¿no? De varias cosas. Por ejemplo, el caso desafortunadamente icónico es Argentina, ¿no? Se metieron con la autonomía del Banco Central. La inflación se les fue a 30, 40, 50%, ¿no? Tal cual como la tenían antes. Se metieron con la autonomía del INDEC, que es como el INEGI de Argentina. ¿Y qué pasó? No, pues ya los números de inflación empezaron a cambiar los índices y resulta que la inflación que estaba realmente observada en 60%, el INDEC la publicaba en 30%. Entonces pierde credibilidad a cifras, etcétera. Entonces yo hasta ahorita, la verdad, un punto importante del gobierno actual es que dentro de lo que podamos estar de acuerdo o no en las políticas públicas que se están instrumentando, creo que el presidente, y lo dice en el libro que pusiste ahorita de hacia una economía moral, así como en la salida, es que él quiere defender la autonomía del Banco Central a toda costa, ¿no? Y inclusive en el INEGI, ¿no? El INEGI, por ejemplo, necesitaba presupuesto para llevar a cabo el censo y a pesar de que les redujeron presupuesto a todas, al INEGI el presidente pidió que se les respetara el presupuesto para llevar a cabo el censo y no se le redujo en esa parte. Entonces, a mí me parece que hasta el momento, al menos eso es una buena señal y que el presidente ha sido muy directo. Inclusive otro ejemplo bien importante, ¿no? Recordemos que el presidente habló del famoso remanente de operación del Banco de México, ¿no? Una explicación muy rápida para todos, ¿no? Las reservas internacionales pues, están invertidas para que sean reservas internacionales, tienen que estar invertidas en divisas, monedas de otros países y en oro, ¿no? Y en este tipo, pues así están, ¿no? Están invertidas en dólares, en euros, etcétera. Entonces, cuando hay una depreciación del peso o un fortalecimiento de las otras divisas, pues cuando los resultados de Banco de México que están en pesos, pues claramente tienen un superávit si hubo una depreciación del peso. Y ese superávit, hay una serie de mecanismos para que una parte le llegue al gobierno federal. Pues imagínense, con la depreciación que tenemos del año pasado pues el presidente dijo en una de sus conferencias mañaneras que le iba a pedir al Banco de México a ver si con esa depreciación se le podían otorgar por la emergencia ese remanente de operación, que es un remanente de operación contable, no es realizado, ¿no? Porque no se vendieron las reservas, sino están ahí, las reservas son las mismas, nada más que ahora valen más en pesos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Que el presidente le dijo al gobernador del Banco de México que fueran a platicar. El gobernador del Banco de México le explicó que eso no era posible, que por ley tenían que esperar hasta el 2021, ¿no? Y que entonces sí podían darle una parte. Y el presidente, en lugar de decir nada más, dijo, oigan, ya me explicaron, ya entendí que no voy a estar en contra de la ley. Y siguió refrendando la autonomía del Banco Central. Entonces, yo me parece muy importante justamente eso que dice, estimado Arturo. Y mira, Gabriel, rapidísimamente explicar en qué consiste la autonomía del Banco de México. A ver, de la manera más sencilla posible, que el Banco de México sea autónomo quiere decir que la producción de dinero, cuánto dinero se produce y se pone en circulación, se realiza en función de un objetivo de política monetaria, como podría ser, que será nuestro caso, preservar el poder adquisitivo del peso. Si se le quita la autonomía al Banco de México, entonces la producción de dinero podría decidirse en función de las necesidades de gasto del gobierno federal. Y las necesidades de gasto de cualquier gobierno tienden a ser ilimitadas. Y eso sería muy peligroso, ¿no? Porque hay gente que no acaba de entender esto, y esta es la manera más sencilla que yo tengo de explicarlo, ¿no? Si el Banco de México dependiera, como era hasta 1993,
del gobierno federal, bastaría un memorándum del secretario de Hacienda al gobernador del Banco de México pidiéndole que le depositara en su cuenta 100,000 millones de pesos para que aquel tuviera que hacerlo. Y entonces la producción de dinero se decide en función de las necesidades de gasto del gobierno, y eso es peligrosísimo porque pues, las necesidades de gasto de cualquier gobierno tienden a ser ilimitadas, ¿no? Entonces, la autonomía del Banco de México es muy importante, es muy importante. Una de las primeras cosas que dijo López Obrador en lo que yo llamo el discurso del Hilton, que es el que pronunció el domingo después de las elecciones a las 10 o 11 de la noche en el Hilton, fue, a ver, vamos a hacer 3 cosas. Se va a respetar la libertad empresarial, no va a haber expropiaciones, se va a respetar la autonomía del Banco de México y se van a manejar responsablemente las finanzas públicas. Si se cumplen esos 3 que yo llamo compromisos, pues hombre, la economía podría, si no mejorar, por lo menos seguir como hasta ahora. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que son 3 pilares importantes que no necesariamente nos otorgan una buena tasa de crecimiento en los próximos años, pero al menos no nos pueden provocar destrucción a nivel país, como pasó con Argentina y otros países que desafortunadamente han dado marcha atrás a esas autonomías, ¿no? Oye, Arturo, pues yo puedo seguir platicando mucho del tema de café y disculpen por mi taza de Lego, no es por falta de seriedad. Mi hijo tiene 7 años y me dijo, oye, papá, tómate el café en esta taza. Pero no sé si ya llegamos al tema de preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que sí, ya seguir discutiendo. Así es, yo debería de haber, sacado mi taza de la UP, que ahí la tengo, pero se me fue el santo al cielo. Pero aquí estamos. Encantados. Si pasamos... Gracias. Si me permiten rápido, aquí tengo algunas preguntas que se han hecho, las voy a leer rápidamente y ustedes deciden cómo las quieren contestar. La primera de ellas, ¿qué recomiendan a los profesionistas jóvenes ante un entorno económico complicado, de alto desempleo, de salarios bajos y sobre la demanda de nuevos puestos de trabajo? ¿Cómo ven las cosas por ahí? Hay otra que tiene que ver con el apoyo a los programas de bienestar en comparación con la escasa, así lo dice, medidas de apoyo fiscal y monetario. Supongo, uno, los programas sociales y otro, los programas de apoyo fiscales, sobre todo a las empresas en esta coyuntura tan compleja, tan difícil. Otra pregunta también, ¿cómo ven, cómo van a afectar los apoyos que se están dando en cantidades billonarias en Estados Unidos y en la Unión Europea versus lo que está pasando en nuestro país? ¿Habrá alza en impuestos, menor gasto público? Si solo se abrieran, por ejemplo, plantean 9 de cada 10 empresas, pues a lo mejor es muy optimista decirlo, pero ojalá que fueran 9 de cada 10 empresas. ¿Qué efectos podríamos esperar en el PIB, tipo de cambio, etcétera? Hay otras más, si quieren, aquí lo dejo por ahora y en otra ronda les pongo otras 3 más. A ver, adelante. Gabriel, si quieres comenzar. Sí, muchas gracias, Arturo. Pues mira, en la primera, por ejemplo, ¿qué recomendaríamos a los profesionistas jóvenes con este ambiente tan incertidumbre, de tanta incertidumbre? La verdad es que yo creo que no nada más hay que tomar en cuenta la incertidumbre del COVID y la incertidumbre que estamos viviendo en todos los frentes que hemos platicado hasta ahorita, ¿no? O otros más que no hayamos platicado. Sino creo que el punto más importante es la tecnología, el cambio tecnológico. El cambio tecnológico pues, va a hacer que todas estas funciones que tengan algo de ser repetitivos, pues van a desaparecer, ¿no? Entonces, no es para asustarnos, pero yo creo que la tecnología nos tiene esa amenaza para quienes trabajamos, o para los que vamos a trabajar, pero nos da una oportunidad tremenda, ¿no? Porque normalmente antes, para poner una empresa, etcétera, necesitabas muchísimo capital monetario, ¿no? Capital físico, etcétera, para que tú pudieras emprender alguna cosa. Y hoy por hoy, el capital humano va a tener un valor mucho más importante, ¿no? Entonces, si una persona es capaz de adaptarse a los cambios, inclusive, no nada más tiene habilidades gerenciales o muchas de las cosas que son muy, muy importantes, sino además tiene la capacidad de poder programar, a lo mejor no le va a tocar programar, pero dirigir a alguien que programa, etcétera. Si tiene todas estas capacidades casi 360, ¿no? Creo que en ese sentido va a ser mucho más fácil que se puedan adaptar, poder emprender un nuevo negocio que implica, por ejemplo, una plataforma ahora para entregar
alguna, digo, no sé, no se me ocurre una idea, sino yo también sería emprendedor, pero y me gusta mucho ser economista. Pero algo bien importante aquí es alguna plataforma como Rappi, ¿no? Que bueno, pues, la verdad es que no es una plataforma así que tú dijeras están inventando el hilo negro, es llevar comida a casa, ¿no? Delivery. Entonces, cosas como ese, pero ¿qué se necesita? Pues se necesitan las ideas y se necesita en mucho capital humano poder programar, etcétera. Entonces, la verdad es que hoy más que nunca, si siempre sus profesores o sus papás le dicen prepárense, estudien, bueno, ahora más que nunca, ¿no? Y prepararse a estudiar, pero no estudiar de aprenderse cosas, sino estudiar definitivamente cuestionamiento, pensamiento en donde cuestionen de manera crítica las cosas, en donde entiendan el funcionamiento, que puedan, todas estas habilidades, por ejemplo, de programar Python o programar todas estas series de manejo de datos. Hay tantos datos y son disponibles y son gratis, ¿no? Si uno se mete a Google Trends, uno puede ver, por ejemplo, pues no sé cuánta gente está cenando en restaurantes, una serie de cosas, cuánta gente está buscando alguna palabra en particular. Se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, digo, prepararse, estudiar más que nunca, porque si ustedes cultivan el capital humano, yo creo que es la forma en cómo van a poder salir adelante en ese sentido. Esa sería mi recomendación en general, ¿no? De esa pregunta. Gracias, Gabriel. Y mira, con relación a esto, yo no soy de la idea de decir, oye, qué bueno que nos cayó esto encima porque esto nos va a generar muchas oportunidades. Es como decir, oye, qué bueno que el barco se está hundiendo porque ahora sí o aprendemos a nadar o nos ahogamos. Bueno, ojalá pudiéramos aprender a nadar en otras condiciones diferentes, ¿no? Cuando el barco se está hundiendo, pero... O te pueden dar la oportunidad de hacer una película como Titanic. Como Titanic, sí. Pero bueno, qué duda cabe que sin que este tipo de situaciones ponen a prueba lo que yo llamo el espíritu emprendedor. A ver, si ustedes me preguntan cuál es la esencia, hombre, vamos a llamarle así, del emprendedurismo, inventar mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor. Ahora, claro, esto hay que inventarlo, porque no lo vamos a descubrir a la vuelta de la esquina, ni le vamos a copiar al otro. Hay que inventarlo, ¿no? Y es ahí donde entra, sí, pues toda una serie de capacidades que no todos los tienen, pero quienes los tienen, yo creo que lo pueden sin duda alguna aprovechar. Déjenme ponerles un ejemplo que tengo aquí de esto de inventar maneras de satisfacer necesidades del consumidor. A ver, hace un par de años, porque hace un par de años estaba yo con mi esposa por ahí en un centro comercial, entramos a una tienda y de pronto veo en una bolsita de plástico, esto ahí en la caja, y le pregunto al cajero, óigame, ¿y esto qué es? Esto es literalmente del tamaño y del grosor de una tarjeta de crédito. ¿Esto para qué sirve? Y me dijo, mire, sirve para esto. Usted hace esto, así, y entonces usted puede poner aquí su teléfono celular. Entonces es un soporte para el teléfono celular. Y esto a mí me resultó muy útil porque yo muchas veces, por ejemplo, a la hora de la comida y en la universidad, cuando como solo, pues aprovecho para leer el periódico. Entonces, pues antes tenía que poner el teléfono, no sé, ahí apoyado en el vaso o en la taza y me quitaban el vaso. Entonces, con esto, que lo traigo en la cartera, miren, ahí está, es esto, aquí pone uno el teléfono, y esto a mí me resultó muy bien. Dije, deme 5, y de los 5 ya perdí 4, ¿no? Ya nada más me queda esto, ¿no? Pero a ver, ahí hubo alguien, no sé quién, que probablemente tenía esa necesidad. Y ya hay muchos otros aparatitos, otros que se les pegan aquí al celular, pero al final de cuentas, eso es el emprendedurismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué oportunidad? A ver, otra cosa muy importante. A ver, ¿qué tipo de necesidades distintas ha ocasionado esta pandemia? ¿Y cómo lo vamos a satisfacer? Pero ojo, aquí no se trata, y esto va dirigido a la gente joven, de imitar a los que ya tuvieron éxito en el mercado. Se trata de inventar algo distinto, porque a ver, es que yo quiero competir, válgales el comercial, con McDonald's haciendo hamburguesas. No, yo creo que lo que tú quieres es copiarle a McDonald's. ¿Quieres competir con McDonald's? Invéntate algo distinto a la hamburguesa que caiga en el segmento de comida rápida y entonces sí, le compites. Oiga, ¿y qué puede ser eso? No, pues eso es lo que tienes tú que inventar, ¿no? Entonces, yo no soy así de decir, oye, qué bueno que nos cayó esto encima, porque esto nos va a abrir muchas oportunidades, nos pone a prueba. No, no, no. Pero de que nos pone a prueba y de que la gente que se ponga abusada, y ahí son los jóvenes, a partir de todas estas tecnologías. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen la historia de Uber. Es muy interesante porque Uber es una plataforma. Uber es una plataforma, ¿no? La historia es muy interesante, ¿sí? Y otro punto rápido, cambiando de tema, por ejemplo, el tema de las ayudas.
Bueno, a ver, ¿cuál es la única ayuda que el gobierno mexicano ofreció para esto? 2 millones de préstamos de 25,000 pesos cada uno a una tasa del 10%. Yo tengo un pariente que en una plaza comercial aquí a 2 cuadras tiene un local, un cafecito, que lleva cerrado desde el 1 de abril, y le dije, oye, tú vas a recurrir a este préstamo. Y dice Arturo, ni loco. A ver, yo tengo que pagar una renta de 30,000 pesos mensuales. ¿De qué me sirve un préstamo de 25,000 pesos al 10%? ¿Sí? Entonces, a ver, aquí yo creo que tenemos que tener muy claro que no contamos con el gobierno para ayudar. Así no va a poner en práctica eso que los economistas llamamos una política fiscal anticíclica. El único que ha reaccionado en ese sentido ha sido el Banco de México con una serie de medidas para incrementar y facilitar el acceso a créditos, etcétera, etcétera. Y qué bueno. Entonces, si no contamos con la ayuda por el lado del gobierno, pues nos vamos a tener que ayudar unos a otros. Y esto me ha permitido a mí hablar, no sé si el concepto sea mío, porque seguramente que si ahorita abro los diálogos de Platón, resulta que ya Platón por ahí lo usó, de economía solidaria. Tenemos que echarnos las manos los unos a los otros. Por ejemplo, proveedores a las empresas, empresas a los consumidores, consumidores a las empresas, al interior de la empresa, los trabajadores con los patrones con los trabajadores, en el caso, por ejemplo, de los bancos, los deudores con los acreedores, y de qué manera solidariamente podemos echarnos la mano, ¿sí? Podríamos abrir aquí todo un foro de esto que yo llamo economía solidaria. Bueno, por ejemplo, ahí está la propuesta esta de la Coparmex del salario solidario, ¿sí? Que el patrón pone parte del salario, el gobierno pone otra parte y el trabajador está dispuesto a sacrificar parte de su salario con tal de ¿qué? De preservar los puestos de trabajo. Porque si ustedes me dicen ahorita, a ver, ¿cuál es el principal reto en materia económica? Preservar en la medida de lo posible puestos de trabajo y fuentes de ingreso, que creo que es la mejor manera de ayudar a la gente, ¿no? Pero esto de las ayudas del gobierno, pues hombre, a mí ya me quedó muy claro que para esta crisis con el gobierno, en términos de ayudas económicas, pues quitando estos 2 millones de préstamos, el último dato que tuve, no sé Gabriel si tú lo tengas esto más actualizado, es que de esos 2 millones de préstamos que están allá a disposición de la gente, creo que no se han llegado a otorgar 470,000, porque pues la gente simple y sencillamente no se ha acercado a pedir. Claro. Bien. Aquí, Arturo, si me dejas complementar muy rápido, de manera rápida. Mira, de esos que dices, van más o menos 780,000 préstamos dados. O sea, ya van más cerca del 1,000,000, pero son 2 millones. Ahora, un punto importante que tuve la oportunidad de platicarlo con el secretario de Hacienda, con Arturo Herrera, en un podcast que estamos sacando de manera semanal, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y lo que me decía es que hay más medidas, ¿no? Lo que pasa es que no, me dice, inclusive se ha cometido un error en la forma en cómo hemos comunicado o en el estilo de comunicación, porque no nada más están esos 2 millones, están, por ejemplo, más o menos si juntas todos, son cerca de 4 millones de créditos, ¿no? En los cuales no nada más están los créditos a la palabra que tú mencionabas, sino hay créditos de nómina de Fonacot y otros créditos más, y además de eso hay una serie de medidas que están haciendo vía la banca de desarrollo para otorgar financiamiento o garantías. Entonces, de todas maneras, al final del día, la conclusión es la misma. Normalmente cada quien se va a tener que rascar con sus propias uñas porque esos apoyos no alcanzan, aunque sumes estos otros más, que a lo mejor le ayudan a algunas empresas que no les va a costar trabajo, que se financian con bonos, van a costar trabajo que se refinancien, pues van a poder encontrar financiamiento o garantías con la banca de desarrollo, etcétera. Pero de todas maneras, la conclusión es la misma, son muy limitados, la verdad. Y por ejemplo, aquí, de la parte de economía solidaria, 2 cosas que me parecieron bien relevantes. A nivel muy micro, ¿no? En lo que tú decías, el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ¿no? En un video hace tiempo dijo, oigan, si ustedes, para no pensar tan macro y a ver qué hace una autoridad, piensen ustedes en quién les corta el pelo, ¿no? ¿Quién les lava los coches? Gente que vive al día, pues traten de adelantarles unas 10, 15, 20 lavadas de coche, a lo mejor no se las van a poder cobrar, ¿no? Pero traten de ayudarles porque viven al día. Eso de la parte muy micro. Si vamos a la parte macro, me gustó mucho lo que hizo el Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? Que consiguió estos 12,000 millones de dólares en préstamos del brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID Invest. Estos préstamos, para hacerlo muy rápido, son préstamos en donde el BID Invest califica empresas ancla, empresas muy grandes, y no les presta a ellas, les presta a sus proveedores. ¿No? Dice, bueno, si tu empresa grande estás dispuesto a pagar las facturas, yo le presto directamente desde BID en Washington, les vamos a prestar dinero a todas tus pymes proveedoras, ¿no? Entonces, creo que
hay cosas que están haciendo en esta economía solidaria que sin duda va a faltar mucho más, pero qué bueno que lo mencionaste. Y Sí. no sé aquí si querían por ahí hacer una pregunta, Sí. Raquela, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Pasando a la siguiente ronda de preguntas, de manera breve para poder cerrar el panel, les comento. ¿Cuál creen que pueda ser la afectación económica de llevar a cabo el Tren Maya? La siguiente es sobre las Afores. ¿Qué opinan del rumor de la estatización? La siguiente, ¿recomiendan invertir en Forex? Y por último, ¿por qué los economistas hacen pronósticos? Bueno, a ver, perdón, Gracias. si me permites, a ver, bueno, ¿por qué hacemos pronósticos? Pues casi por necesidad, porque el 99.9% de las preguntas que nos hacen a los economistas tienen que ver con el futuro. Oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el otro? ¿No? Ahora, a ver, más allá de que esas proyecciones sean atinadas o no, lo interesante es ver cuál es la visión que en un momento dado tienen los economistas encuestados. Y, por ejemplo, la visión que tienen los economistas encuestados en mayo por el Banco de México, pues es de un fuerte decrecimiento de la economía mexicana en el 2020 y en el mejor de los casos, de una recuperación muy lenta en el 2021. Entonces, yo cuando me asomo a estas encuestas, más que centrar mucho la atención en el número, a mí lo que me interesa ver es cuál es la visión que tienen estos economistas, que son economistas del sector privado, ¿sí? Seguramente Banorte a lo mejor forma parte de los encuestados, ¿sí? Y eso es lo que a mí me interesa. Ahora, con relación a las Afores, a ver, lo que ha dicho López Obrador hasta el momento es que se tienen que revisar. Para ver, si la revisión quiere decir que a nosotros, que tenemos nuestra cuenta, se nos van a cobrar menores comisiones y se nos van a otorgar mayores rendimientos, pues ¿quién se va a oponer a ello? Lo que pasa es que aquí el simple hecho de que el presidente mencione esto, ya mucha gente dice que las quiere expropiar. Y a lo mejor el origen de esto está en aquella propuesta que creo que hizo el Partido del Trabajo, de que todos los fondos de las Afores pasaran al Banco del Bienestar y que fueran administrados por el Banco del Bienestar. Pero a ver, aquí sí no creo yo que no podemos, bueno, no que no podamos, porque que podemos, no debemos poner en la boca del presidente palabras que no ha dicho. A ver, hasta donde yo le he seguido la pista, lo que López Obrador ha dicho hasta el momento es, esto se tiene que revisar. Y si se revisa para bien, qué bueno. Ahora, si revisar quiere decir que como necesito recursos y no me está alcanzando y voy a echar mano de esos recursos, entonces sí creo yo que quienes tenemos nuestra cuenta, ahí sí tendríamos que poner el grito en el cielo, ¿no? Defendiendo lo que es nuestro. No sé, Gabriel, ¿tú qué opinas al respecto? Voy a tratar de responder las preguntas de manera rápida para que nos dé tiempo de más y complementando lo que tú comentas. Las Afores, estoy de acuerdo contigo al 100%. Yo no creo que las van a estatizar. Creo que sí hace falta hacer una reforma de las Afores. Fue una muy buena reforma, ¿no? De pasar de contribuciones, de beneficios, definidos a contribuciones definidas, que además fueran cuentas individuales y administradas por el sector privado. Me parece excelente lo que se hizo. Lo que pasa es que en unos años más, cuando se jubilen dos personas, más o menos de la misma edad, una por ley 73, la anterior, y una con la ley nueva de 93, 97 de las Afores, pues se va a jubilar con a lo mejor la mitad de la pensión. Se van a decir, oye, pues, ¿qué pasó? ¿No queda mejor? Entonces, creo que eso es bien importante atajarlo a tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que se necesita aumentar la contribución obligatoria. No es el momento de hacerlo. Y para las primeras personas que se van a jubilar, se va a tener que hacer un fondo, ¿no? Probablemente de recursos públicos, para que les toque una pensión similar. Ese tipo de cosas son las cosas que creo que se van a tratar en esta reforma que se quiere hacer a las Afores. Y si se aumenta la contribución, las mismas Afores va a ser mucho más fácil que puedan bajar las comisiones, porque van a tener un portafolio mucho más grande en que invertir. Entonces, yo no creo que se van a estatizar. El Tren Maya, pues el Tren Maya, mi problema no es tanto que se construya, la gente votó por eso, estaba en las propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Me preocupa la parte ecológica, sin duda. Ahora, suponiendo que la parte ecológica no fuera tan importante, que sí lo es, pero nada más pensando en el puro Tren Maya, pues a lo mejor puede llevar desarrollo a esos lugares y todo. Mi preocupación es en dos temas. Uno, que a lo mejor se están asignando recursos para algo que no necesariamente va a sacar adelante al sureste del país, ¿no? Sino que nada más les va a dar como un poquito más bienestar, pero no realmente realmente un desarrollo, y que son muchos recursos. Y dos, que normalmente los trenes en todo el mundo se subsidian, ¿no? Pues no alcanza lo que cuesta a pagar el boleto que pueden cobrar.
pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, en todos lados. Entonces me preocupa que va a ser una carga fiscal hacia adelante. Pues sí me preocupa esas dos cosas del Tren Maya. Me voy al tema de Forex, muy rápido. Invertir en Forex, ¿me gusta Forex? Sí, es bien complicado, ¿eh? La volatilidad de las divisas es de los activos que más volatilidad tiene. No es el oro, la plata o el petróleo, pero es en segundo lugar. Son mucho más volátiles que las acciones. Entonces, la recomendación de siempre es diversifiquen. Diversifiquen y vean con quién operan, porque el día de mañana, ¿qué tal si ustedes quieren retirar sus fondos y no se puede? Yo creo que es muy importante verificar con quién ponen su dinero, ¿no? Para que realmente sea una institución bien puesta, etcétera, y diversificar no nada más en Forex, que sería invertir en divisas. ¿Por qué hacemos pronósticos los economistas? Ya lo dijo muy bien Arturo, solamente complementando aquí. Yo creo que se dice que el ser humano se siente un poquito más tranquilo sobre el futuro cuando le dan una visión, sea buena o mala. Entonces, por eso demandan los pronósticos. Y dos, pues se supone que los economistas vamos a dar pues una opinión educada, ¿no? Estudiamos luego muchos años o no tengo tantos doctorados como acá el señor Arturo, pero al menos pues, eso nos debe dar una idea de que debemos de pronosticar mejor. Y lo más importante que dijo Arturo, lo rescato muy fuerte. ¿Cuál es la visión? ¿En qué se basa? ¿No? Pues yo creo que la economía va a reabrir mañana. Oye, ¿cuáles son tus supuestos? No, pues que la vacuna mañana está lista. Ese no creo. Es muy importante ver la visión de qué está compuesta para saber pues, cuáles son los supuestos. Y por último, una que dejamos sin contestar que me parece muy importante. Los apoyos de Estados Unidos y Europa, ¿qué van a causar hacia adelante? Eso merece otra reunión como de 2 horas, pero en 3 minutos, o en 3 segundos, perdón. Pues todo ese endeudamiento en 2 años, todos los países van a estar hasta el cuello de deuda. Y bueno, en ese sentido, algo bueno de México, que a pesar de que no creo que sea la política correcta, creo que ahorita debió de haberse acudido al endeudamiento para ayudar, pero bueno, no se acudió, pues México va a ser de los menos endeudados. Entonces eso va a ser un punto positivo. Y en los países que imprimen divisa o moneda de reserva, como es el caso de Europa con el euro, Estados Unidos con el dólar, etcétera, no van a tener ningún problema porque la gente les va a seguir demandando todo esto. Entonces van a empezar a lo mejor a subir algunos impuestos, etcétera, pero no veo que les vaya a pasar nada. Yo creo que a los emergentes que se hayan endeudado de más, etcétera, les van a bajar la calificación crediticia y van a tener que sufrir algunas cosas, ¿no? Pero bueno, traté de contestar todas. Muchísimas gracias. No nos queda más que agradecer por parte de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana su participación, muy rica en diálogo, muy rica en reflexión y en cifras. Muchísimas gracias por esta participación y muchas gracias a todos los participantes que estuvieron tan activos con las preguntas en esta ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raquela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Arturo, Salvador, gracias Gabriel, por haber logrado esto. Gracias, Laura. Cuídense. Hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos. Mucha salud. Igualmente. Igualmente, para todos. muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias a todos.